Bien, antes de empezar a grabar entonces el workshop de hoy, de la actividad número 4, vamos a hacer una pequeña acá explicación de lo que son las funciones lambda o flecha, ¿sí? Como yo estoy acostumbrada a verlas. Primero que nada, acabamos de entrar en ChatGPT para ver qué es lo que nos está proporcionando. Le pregunté que me lo dé en JavaScript porque me lo tiraba en Python. Y a ver, ¿con qué nos encontramos? Y ahora enseguida vamos a nuestro amigo acá, RunJS, y hacemos una pequeña prueba de código para que se entienda mejor. Dice, en JavaScript, esto es en cualquier lenguaje, ¿sí? En la mayoría, y lo que no nos compete a nosotros, bueno, lo explicamos con C Sharp. Dice, las funciones lambda se conocen comúnmente como funciones flecha, ¿sí? Arrow function, fueron introducidas, bla, 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 y nada más. Funciones anónimas, eso sí les interesa, son funciones anónimas o llamadas funciones flecha. El resto de la historia no nos interesa. Característica de las funciones flechas, dice que son compactas, ¿sí? Ya que podemos directamente escribirlas en una sola línea o simplemente sin crear palabras reservadas como function, ¿sí? Dice, las funciones flechas utilizan una sintaxis breve en comparación a las funciones tradicionales, sin this propio, o sea que no tienen scope. A eso se refiere con sin this. Estas funciones no tienen scope. ¿Por qué? Porque nacen, viven y mueren en donde sea que yo las escriba a esas funciones. Aunque también puedo hacer funciones con nombre y llamarlas y pasarlas como parámetro, pero ya no serían lambdas, ¿no? No serían anónimas. Dice, las funciones flechas no tienen su propio dis, en lugar heredan el dis del contexto de ejecución en el que se encuentran. Esto es especialmente útil en callbacks, ¿sí? ¿Alguno sabe lo que es un callback? Sí, es una llamada, una ejecución que más la pasaste como parámetro o una promesa. Sí, 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 muy bien. En palabras sencillas, un callback es cuando una función llama a otra función y es como si fuese una tarea pendiente, ¿no? Se ejecuta lo que tiene que hacer la función y después llama a esa otra función para poder terminar de realizar la tarea que está para la que fue hecha, ¿no? Dice, esto, bueno, hasta acá, acá, esto es especialmente útil en callbacks, como dijimos, donde el contexto de this es importante. Anónimas, aunque pueden ser asignadas a variables, no tienen un nombre explícito, no tienen argumentos propios, ¿sí? Las funciones flechas no tienen su propio objeto arguments, y acá tenemos un poquito de lo que es la sintaxis, ¿no? Esto es una función flecha. Podemos crearla cuando tiene un solo parámetro sin los paréntesis. Bueno, pero esto es típico de JavaScript más que nada. Pero en los otros lenguajes más o menos se comporta de la misma manera. Pero bueno, vamos a ver algunas funciones como para que quede un poco más claro, ¿no? Porque esto así en el aire es un poco difícil de entender. Entonces, vamos a ver, acá tenemos un arreglo común y corriente, tipos de datos. Yo creo que acá con esto estamos todos familiarizados, ¿no? No tengo que estar explicando lo que es un arreglo, ni siquiera el tipo de datos que contiene. Entonces, tenemos un simple arreglo con números y como esto es un arreglo, yo puedo aplicar métodos de los objetos de que son colección, ¿no? En este caso, JavaScript, como les comentaba yo en otros momentos, tiene métodos como map, for each, filter y muchos otros que son métodos de orden superior y también métodos para arreglos, para poder manejarlos. Entonces, vamos a ver primero cómo se escribe una función flecha, ¿sí? Una función flecha simplemente se escribe de esta forma. Esto ya vendría a ser una lambda. Vamos a poner acá un console.log. Vamos a poner hola de nuevo. Ahí está. Y para volver a llamarla, porque esto es una función que no existe, ¿qué dice? Syntax error semicolon. Me está faltando algo, claro, estoy haciendo algo incorrecto porque en realidad esto tendría que guardar una variable let mi función es igual a esta función flecha. Ahí está. Esto es una función anónima, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es guardarla dentro de una variable. Por eso simplemente me tiraba errores acá el programita. Pero esto es una función flecha. Fíjense que no tiene nombre.
¿sí? No dice function por ningún lado, pero sin embargo la toma igual, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento se utilizan estos métodos? Por lo general, cuando tenemos funciones que necesitan otras funciones como argumento, ¿sí? Cuando nosotros creamos una función, como por ejemplo, function sumar, esto va a ser una función, ¿sí? Return a más b, y a eso le tengo que pasar acá, ¿no? Le tengo que pasar a, b. Entonces, esta es una simple función que se llama sumar y requiere tiene dos parámetros. O sea que cuando yo la llame, le voy a tener que pasar dos argumentos. Si yo la llamo sumar, tengo que pasarle uno y 2 y me va a devolver un 3. ¿Qué dice? Activa. Ah, bueno, le agregaron licencia a esta cosa. Console.log, vamos a poner acá que consologué el resultado de sumar. Ahí está. ¿Ven ahí el hermoso 3 que tenemos ahí? Bien, esto es una función común, ¿sí? Es una función común. ¿Por qué? Porque tiene nombre, palabra reservada y bueno, el cuerpo de la función. Ahora, ¿cuándo utilizo funciones flecha o funciones lambda? Por lo general, cuando hay una función que requiere de otra función, ¿sí? Como argumento o como parámetro. Entonces, yo puedo hacer algo con el resultado que me provee esa función. Fíjense, vamos a borrar todo esto de vuelta. Y una función, por ejemplo, que necesite otra función, son las funciones comunes de recorrido, ¿cómo se llama? De iteración. Por ejemplo, numbers.for each. Ahí está. For each is not a function. Esto creo que era una E mayúscula. Ahora sí, undefined is not a function. Qué pesado. Entonces, fíjense que este for each, no sé si están familiarizados, pero lo que hace es lo mismo que si yo hiciera esto. Si hiciera for let i igual 0, punto y coma, y menor a numbers.length. Ay Dios, no sé si lo escribí bien. Punto y coma y más, ¿sí? Y console.log y hacemos un numbers en la posición sub i. Vamos a comentar esto. Lo borramos. Ahí está. ¿Ven lo que estoy haciendo con este ciclo for? Simplemente estoy iterando, ¿sí? En la cantidad que tenga el tamaño este arreglo. Y en cada iteración estoy haciendo un simple console log de un numerito, ¿no? Simplemente eso. Hasta ahí todo correcto, ¿no? Ninguno se me perdió. Ok. Hay funciones que sirven para iterar, ¿sí? Como en C# utilizamos el select para poder transformar cada uno de los elementos. Bueno, acá tenemos el map, es exactamente lo mismo. Fíjense, voy a cambiar cada uno de los elementos que me trae este arreglo por su duplicado, por así decirlo, ¿no? Entonces, let duplicados es igual a numbers.map, ¿sí? Que es el método para poder transformar los elementos. Vamos a borrar esto. El método map me devuelve una colección del mismo tamaño, pero con los elementos cambiados, ¿sí? Y yo le tengo que pasar acá la función transformadora. Necesita una función. Pero ¿cómo funciona ese método o esa función? Porque vos decís, ok, si le paso una función, pero ¿cómo sabe de dónde saca los números o de dónde saca algo? Bien. Esta función map lo que hace es recorrer uno a uno los elementos y los tira acá adentro, ¿sí? Los tira acá dentro de su paréntesis para que el método o la función anónima o función lambda que nosotros escribamos la pueda recibir, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a escribir una función lambda. Vamos a abrir paréntesis, flechita, llave, ¿sí? Esto vendría a ser mi función lambda. Ay, me falta el cosito de la flechita. Ahí está. Y acá, como toda función, puede tener paréntesis, puede tener parámetros o no tenerlos,
¿sí? En este caso sí o sí los necesito. ¿Por qué? Porque la función map me va a estar arrojando cada uno de los elementos en cada recorrido y esta función anónima o lambda, como la quieran llamar, tiene que agarrar ese elemento y retornar algo, ¿sí? Fíjense, vamos a poner acá un console.log de duplicados para ver cuál es el resultado que nos arroja después de escribir esta función, ¿no? Qué chistoso que esto me hace esperar ahora. Bueno, esperemos esos 2 segundos. Ahí está, undefined, undefined, undefined. ¿Por qué me está devolviendo ese arreglo? Fíjense que son 6 undefined, ¿sí? Entonces se corresponde a cada uno de estos elementos. ¿Por qué? Porque map lo que hace es tirar cada uno de estos elementos adentro de sus paréntesis como argumento para la función que nosotros le vayamos a escribir ahí adentro, ¿sí? Entonces, esta función tiene que estar preparada para poder recibir todos los argumentos que le vaya a pasar esta función map, ¿sí? El map tiene hasta 3 argumentos, uno obligatorio, 2 opcionales, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Entonces yo voy a poner acá número y fíjense que voy a retornar, return número. Acá mi función map no está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la función lambda que le estoy pasando me devuelve el número que recibe así como lo recibe, lo devuelve. ¿Sí? No hace absolutamente nada. Ahora, para que tenga sentido el nombre de la variable, duplicados, simplemente le voy a poner acá un por 2. Y fíjense que ahora el arreglo que me está devolviendo es lo mismo, pero duplicado. ¿Sí? Los elementos están duplicados. Console.log. Vamos a poner numbers. Ahí está, ¿eh? Ahí está el arreglo original y el arreglo de duplicado, ¿sí? Esto, como dijimos, es una función lambda, una función flecha o función anónima, como le quieran llamar, ¿sí? Y estos parámetros que tienen que tener esta función tienen que coincidir con lo que la función que está llamando, ¿sí? A esta función nos esté entregando. Map en JavaScript tiene 3 argumentos posibles, pero 2 son opcionales. Vamos a hacer console.log acá. Console.log del número, por ejemplo. Ahí está. Fíjense que me hace 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que está consologueando dentro de su misma función los valores que está recibiendo en el parámetro número. Pero fíjense que si yo pongo una coma acá, puedo poner índice, porque eso es lo que representa el segundo argumento que puedo llegar a recibir. Vamos a hacer un console log de índice. Y me está consologueando la posición de cada uno de esos elementos. El número 1 está en la posición 0, el 2 en la 1, el 3 en la 2, 4 en la 3 y así sucesivamente, ¿sí? Y además este map me puede entregar otro argumento más, que es el arreglo completo. No se suele utilizar, pero hay veces que sí, uno quiere comparar o hacer algo, chocar un elemento contra todo el resto de los elementos por alguna razón, entonces pueden llegar a utilizarlo. Vamos a poner acá, ¿cómo le podemos llamar? Arreglo. Uy, arreglo. Ahí está. Y vamos a hacer otro console log de arreglo para ver qué es lo que me trae. Y efectivamente, a ver quién me puede decir por qué está tirando tantos números. En cada iteración del arreglo entero. Decilo vos. Dele, dele. Bueno, por cada Bárbaro. iteración que va haciendo, trae nuevamente el arreglo por completo para que lo puedas comparar en toda situación. Exacto. Entonces, cuando yo aplico el método map, ¿sí? En este caso, me puede dar hasta 3 argumentos, de los cuales 2 son opcionales, porque si no fueran opcionales estaría llorando, ¿sí? Fíjense que si yo le quito acá todo esto, me va a llorar. Bueno, eso más que nada porque tengo acá estos 3 console log. A ver cómo se comenta acá. Así. Y vamos a comentar este return. Vamos a poner ok. Y tengo un arreglo de 6 ok. Bien, fíjense que acá yo no le estoy pasando ningún argumento. ¿Esto tiene sentido?
Y no tiene sentido porque no estoy haciendo absolutamente nada con los elementos de ese arreglo, ¿no? Es como que yo quisiera hacer un for de 1 a 6 y hacer algo repetido 6 veces, nada más. No tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, esta función flecha siempre tiene que estar preparada para los argumentos que pueda llegar a recibir, o mejor dicho, los que el método que está llamando me pueda llegar a entregar. ¿Sí? ¿En qué momentos vimos esto en nuestro código de C Sharp? Creo que solamente lo vimos cuando hicimos select, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Con las options, cuando las agregas al contexto. Ah, La primera eco, clase lo vimos. eco, con las opciones también, eso también. A ver, VS Code. ¿Cuál es la extensión de C Sharp? ¿Me la recuerdan? CS. CS. Ok. Vamos a abrir esto acá con Code. En los repositorios también. Vamos a poner example.cs. Ahí está. ¿Qué, qué es eso? Instalando Razor, Pará, calmate. Ya quiere compilar mi código de C. Bien, creo que habíamos hecho algo así de... teníamos la variable builder, que esto era igual a... ¿cómo se llamaba? Web Application Builder, Create Arcs. Ahí está. Qué genial. A ver si me pone using Microsoft AST. Qué capo que es el Copilot. Ahí está. Algo así era, ¿no? Y para poder agregar el contexto, nosotros hacíamos builder.services.add add db context. Ahí está, gracias. Y acá le poníamos app context, ya que no tenemos nada acá. Y esto terminaba así, ¿no? Bueno, este método addBContext es un método que necesita acá que lo configuremos o no. También podemos configurarlos desde otro lado, ¿sí? Que eso también es bastante útil. Yo por acá puedo tener así app dbcontext.cs, ¿sí? Y vamos a poner acá, esto era public class app dbcontext. Extiende de dbcontext. Gracias. Ahí está. Esto, por ejemplo, lo podemos omitir, ¿sí? Esto que está acá lo podemos omitir, lo que hace Base Options. Directamente podemos pasarle las opciones acá, ¿sí? Esto que tenemos acá no lo vamos a recibir desde el otro lado. Y cuando llamamos a Base, acá directamente podemos pasarle las options. Podemos crear esas opciones para poder pasárselas. Pero como esto ya está preparado, ¿sí? Este método addBContext, nosotros por eso le ponemos OP, creamos nuestra pequeña lambda y acá podemos abrir y cerrar llave y hacer todo este mamotreto que tenemos acá, pero en vez de hacerlo así tenemos que poner return, ¿sí? Ah, pequeña cosita que no les expliqué, lo del return y no return. Entonces, esta función addBContext seguramente tiene muchos más argumentos que puede recibir, ¿sí? Aparte de las opciones, pero nosotros como estamos haciendo algo básico por ahora, vamos a utilizar una sola que es la de opciones para poder configurarlo. ¿De dónde sale este use SQL Server? Yo en ningún momento codifiqué eso. Y debe ser ¿Alguien? lo que te devuelve Del parámetro OP. El de Exacto, las, exacto. Este addBContext, el elemento que me está arrojando, porque nosotros hasta ahora recién vimos eso con un simple numerito, ¿sí? Un simple número y yo le hago algo al número y ya está, nada más, ¿sí? En cambio, este
Add DB-context, el argumento que me está pasando es un objeto y ese objeto tiene muchas propiedades y también tiene más métodos, cosa que uno de ellos es este método, el useSQL-Server. Otro de esos métodos es use, ay, se me fue la palabra, ¿cómo se llama el otro que parece un delfín? No, no es un delfín. El otro motor de base de datos que no me sale ahora en este momento. SQL. El Workbench, MySQL. MySQL. MySQL, ahí está. Podemos Ah, usar MySQL y podemos usar otros motores también, siempre y cuando instalemos las dependencias, ¿no? Obviamente, porque nosotros instalamos las de SQL Server nada más. Pero si instalamos otra dependencia, SOP va a tener esas otras funciones, ¿sí? Para poder configurarlo con los otros motores de búsqueda. Vamos con lo otro que les decía de el return y eso. Fíjense, vieron que acá yo puse return, ¿sí? Esta es la manera en la que se puede utilizar. Vamos a poner acá número, era número, índice y arreglo. Ahí está. Creo que se arregló. Ahí está. Perfecto. Entonces, acá yo estoy haciendo un return explícito porque estoy haciendo muchas cosas. Estoy haciendo un console log de esto, de esto, de esto. Y por último, recién estoy haciendo lo que realmente necesito. Aunque acá podría haber un montón de cosas que se le apliquen al número y recién al final retornar ese número, ¿no? Pero otra forma en la que lo puedo hacer es de la siguiente manera. Vamos a dejar esto acá y vamos a borrar esto. Y yo puedo hacer esto. Como esto solamente me va a devolver una sola cosa, ¿sí? Puedo omitir el return, la llave de apertura y la llave de cierre. Y fíjense cómo me queda el mismo resultado, ¿sí? Esto es porque solamente realiza una sola cosa, una instrucción de una sola línea. Y eh, ay, se me fue la palabra, chicos. ¿Cómo es? Está implícito. Esto tiene un return implícito, ¿sí? O sea, esta instrucción, lo que sea que me devuelva, eso es lo que va a retornar la función, ¿sí? En vez de tener que hacer este return directamente, esto ya toma que es el valor de retorno en una sola línea, ¿sí? Ahora, esto tiene paréntesis porque tiene tres argumentos, pero también se puede simplificar, que es lo que estuvimos haciendo nosotros en, ¿cómo se llama? Al momento de hacer las lambda para el select, por ejemplo, y para el option del DB-context. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Miren, voy a borrar todo y dejar uno solo, y esto sigue funcionando igual. ¿Sí? Es simplemente otra manera de escribir la función lambda. Cuando tiene un solo argumento, ¿sí? Cuando se le pasa un solo parámetro, ¿sí? A esa función, o sea, esta es la función, esta cosita chiquitita nada más. Si tiene un solo argumento, puedo omitir los paréntesis, directamente poner ahí el nombre del parámetro como a mí se me cante, porque acá si yo le pongo, no sé, X, esto va a seguir funcionando, ¿ven? Si le pongo A, si le pongo cualquier cosa, esto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque lo que me está pasando map es un número, no le importa cómo se llama. Lo mismo que cuando configuramos el DB-context. A nosotros nos pasan un objeto, no importa cómo lo llamemos en la función lambda. Y cuando hacemos el select, tampoco importa cómo le llamamos al argumento que nos pasa el select. Pero por buenas prácticas, nosotros siempre tenemos que ponerle nombres que tengan sentido a las cosas para que después podamos leer el código y no tengamos que estar adivinando, ¿no? Hay una metodología que se llama metodología o patrón, no me acuerdo en este momento, que es la ninja, en donde todo esto se hace con letras directamente. Acá le pongo NS porque son números, acá pongo NS, acá pongo la D de duplicados, acá pongo NS y acá pongo D. Y el resultado sigue siendo el mismo, pero si ustedes se ponen a leer el código, van a tardar un rato, ¿no? En entender qué hace cada cosa y qué es cada cosa también. Entonces, tengan en cuenta eso, chicos. Siempre pongan, ¿sí? Nombres que tengan que ver con lo que estamos haciendo. Es por eso que
cuando nosotros tenemos nuestro repositorio, por ejemplo, vamos a poner acá client repository, ahí está, y me faltó ponerle el .cs, vamos a poner acá public class client repository, ahí está. Bla, 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 no, nada, nada, nada. Entonces vamos a poner acá public, tírenme alguno de los métodos que tenía select. Este era unicollection, si no me equivoco, tipo client, get client, ahí está. Ahí está. Y acá, ¿qué utilizamos? Hacíamos un return de content client to list, ¿sí? Esto es lo que hacíamos nosotros, ¿no? Pero transformábamos algunas cositas. Get client, vamos a poner get client by ID, que es decir, el método que tenía la lambda, ahora que me acuerdo. Vamos a poner un return, y en bajo context, punto clients, punto, ¿cómo era la cosa acá? Find first, no. Pasa que Select estoy directamente. usando los métodos. First to default era, si no me equivoco. Sí, pero acá era no. select. Ahí está. Ah, el select, sí. Sí. Y acá no era to list. Jejejeje. No era to list porque acá no es un collection, sino que es un client, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, fíjense que, ¿qué estamos haciendo acá? Como me lo sugirió Copilot, el método select, ¿sí? Es como el map, está recorriendo todos los objetos que me devuelva el contexto en la colección de clients. Y acá está bien que diga C dije, ahí está, C.id, ahí está, first or default. Perfecto, ¿no? Y eso está bien. Pero para que ustedes no se pierdan, acá en vez de ponerle C, pónganle client, ¿sí? Porque saben que el select que está recorriendo en cada una de las iteraciones es un cliente. ¿Estamos? Lo mismo que para el include, then include y todas las cosas. Ahí está. Vamos a ponerle un punto, includes, client, accounts. Ahí está, ¿sí? Y acá sería un punto. Then include account and contract transaction. ¿Cómo sabe el compadre? ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que acá yo estoy diciendo que incluya del cliente, ¿sí? Las cuentas. Y ahora que estoy en las cuentas, then include de cada cuenta que incluya las transacciones, ¿sí? Entonces, ¿se entendió, muchacho, que es una función anónima, lambda, flecha o como le quieran llamar? Sí, está clarísimo, Rego. Sí, Perfecto. Muchas ahora sí, gracias. sí, un poquito mejor. Ian, estás con la Sí, mano ahí. te quería preguntar una cosa. ¿Hay Sí, algún sí. límite de ten includes que se puedan agregar? Como si ya después de la cuenta querés mostrar algún elemento de transacciones que está al final, podés agregar otro más como para que printee, por ejemplo, Esto se puede extender tanto como sea loco el desarrollador que armó el DER. O sea, el diagrama de entidad-relación entre todas las tablas. Si vos tenés una tabla que esa tiene otra tabla como adherida, así como tenemos cliente y cuenta, cuenta y transacción, transacción puede tener otra cosa, esa otra cosa puede tener otra cosa y esa otra cosa puede tener otra cosa y podés tener todos los then includes que vos quieras, pero después que tenga sentido lo que estás haciendo, no lo sé, Rick. Ahí verás vos, ¿no? Porque fíjate, nosotros ya hicimos then include al momento de traer cliente con cuenta, cuenta transacción. Pero eso realmente no lo estamos utilizando en el día a día. ¿Por qué?
porque del cliente tiene una vista, el cual yo como cliente puedo ver mi información y puedo ver las cuentas que yo tengo, ¿sí? Con toda la información que conlleva, o por lo menos lo más importante, que yo pueda ver que tengo 3 cuentas y que cada cuenta tenga su nombre y su balance, ya eso es suficiente, ¿sí? No voy a necesitar tanto detalle. ¿Por qué? Porque obviamente por cuestiones de, puede ser accesibilidad o que esté bien hecha la aplicación, yo tengo que acceder recién a una cuenta para poder ver más información completa y además algunos otros datos que estén vinculados, en este caso las transacciones, ¿sí? Entonces no tiene sentido que yo devuelva en algún controlador al cliente con sus cuentas, con sus transacciones y otras cosas más que puedan llegar a tener las transacciones y así seguir escalonando, ¿no? Yo creo que no tiene sentido, pero de poder hacerlo, lo puedes hacer. Perfecto, gracias. De nada. ¿Algo más, muchachos? Ruido de No, sorbito. por ahora a mí me quedó claro, la verdad. Tenía un par de dudas con los lambda y Son esto. funciones. Son Sí, simples sí, sí. funciones comunes y corrientes, nada más que no tienen nombre y las puedes escribir donde se te cante. Esa es la ventaja. Bien, cortamos entonces la recording.